Amigos, amigas, señoras y señores, ¿cómo están? Mandándoles un saludo fraterno. Les traigo un tema que sigue y es muy importante. Es una columna que debe de ser por eso la ratificación del TEMEC, que ha perseguido nuestro gobierno y que ha cumplido con todos los puntos, que por supuesto México está lejos de tener un mismo salario mínimo, igual de fuerte, equiparable, que dé ese poder adquisitivo a los mexicanos, pero que vamos en un proceso, ya habiéndose subido el salario mínimo en la mayoría del país en el 16% y en la frontera en el doble. Precisamente aquí vemos de derecha a izquierda a Grizzly, quien es el republicano, a Pelosi, quien es la demócrata, a Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a Jesús Seade, quien es el negociador mexicano. Vamos a empezar con la nota. Esto es algo muy importante, esto es parte también, un punto muy importante en nuestra cuarta transformación. Por favor, quédense y vean todo este video. Así es, amigos, amigas, señoras y señores, nos tenemos que informar. El saber el porqué de las cosas y qué ha estado ocurriendo es precisamente que es algo que es fundamental para obtener mayor razonamiento, ¿no?, de las cosas. Vámonos rápido. Miren, rechaza México inspecciones laborales a Estados Unidos porque esto es algo que han querido mover dentro de las cosas que se firmaron hace casi un año. Empresarios advirtieron que ciertas encomiendas del TEMEC son inaceptables y afectan competitividad. Empresarios rechazaron las modificaciones solicitadas por congresistas de Estados Unidos para incluir inspecciones laborales dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Esto luego de reuniones con Jesús Seade, subsecretario y negociador comercial para América del Norte, quien las recibió la semana pasada. Este lunes el Consejo Coordinador Empresarial informó que a través del comunicado de las respuestas de la enmienda del TEMEC en materia laboral resultan extremas y son totalmente inaceptables, y dijeron, estas podrían afectar severamente la competitividad de México y de sus socios de América del Norte. El organismo encabezado por Carlos Salazar dijo que las propuestas pretenden afectar las cadenas de suministro creadas en la región de los últimos 25 años. Agregó que dan la bienvenida a cambios que fortalezcan el acuerdo como la solución al problema del establecimiento de paneles en el marco del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado. Sin embargo, dijo que ven con gran preocupación las demandas en materia laboral. Tenemos la percepción de que algunos actores estadounidenses están tratando de presionar para que no haya un acuerdo. Indicó que el gobierno mexicano tendrá su apoyo para generar contrapropuestas y mantener una postura firme en defensa de la competitividad del país, el respeto a la soberanía de México. El respeto a la soberanía de México no es negociable. Es un parteaguas que también trajo nuestra cuarta transformación. Para votar el TEMEC, además, los demócratas le piden a nuestro presidente que eche a los aliados de Romero de Champs dentro del sindicato de petroleros de Pemex, que le causaron muchos problemas, muchas injusticias a los especialistas que trabajan en plataformas, y eso lo tenemos que recordar. A la dura del partido se queja que el sindicalista del PRI sigue siendo gravitante en Pemex la presión de la Cámara de Representantes. La aprobación del TEMEC está trabada en el Capitolio porque la renovación en el sindicato de Pemex no ha sido tal y aliados de Carlos Romero de Champs siguen manteniendo el control de esa estructura. Así lo comentaron fuentes de la bancada demócrata que conduce Nancy Pelosi. Esta semana nuestro presidente y su canciller Marcelo Ebrard pidieron la ratificación a Washington del TEMEC. Alegaron que México ya había cumplido con lo acordado en la materia de legislación laboral. Una semana antes, Carlos Salazar Lomerín, titular del Consejo Coordinador Empresarial, había estado con Pelosi en la capital del país vecino y el camino parecía aplanado, pero ahora volvieron las complicaciones. Se ha compartido hasta el cansancio a sus compañeros de bancada de las nuevas normas laborales mexicanas. Hasta hace 2 semanas se envió un mail general alegando por parte de Richard Neal, en la reunión que además tuvo en Palacio Nacional con nuestro presidente, y a dos días dejaría entonces Romero de Champs, sería a un lado de ser este cabecilla que tanto daño le causó al sindicalismo dentro de Pemex,
y hace 2 semanas envió un mail general, Richard Neal, alegando que los salarios mexicanos, bueno, ya habían subido, que en la frontera norte se había duplicado y que el resto de México al alza andaba en el 16%, cifras que compartió el Consejo Coordinador Empresarial, y que nuestro presidente acepta, y de manera consciente, que aún así México está muy lejos de poner al salario mínimo al nivel que nos vuelva a regresar precisamente el poder adquisitivo, pero también ya se habla en el Senado de poder subir este salario mínimo general a 172 pesos diarios. Gracias. Tal como lo comentamos en la mañana, sobre el tema del salario mínimo se hizo un resolutivo, se llegó a un acuerdo, lo firmamos los senadores Víctor Fuentes, Miguel Ángel Mancera, Patricia Mercado, Napoleón Gómez Urrutia y un servidor. El resolutivo se le está entregando al doctor Garita, no sé por qué no llegó, porque lo firmamos desde hace mucho, y es sobre el salario mínimo para que pueda procederse en su caso a su aprobación por el Pleno del Senado, como se hizo hace un año también. Y gracias por su atención. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Salarios Mínimos a aumentar el salario mínimo para 2020 a 172 pesos con el fin de coadyuvar con los sectores empresarial y salarial de la recuperación del salario hacia un salario digno. Los firmantes, senadora Patricia Mercado Castro, senador Napoleón Gómez Urrutia, senador Martín Batres Guadarrama, senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís y senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. A la Asamblea en votación. Lo que pasa es que también que los enemigos del TEMEC señalan que la informalidad de México es altísima. Esto ha sido también algo que propicia una competencia muy desleal, y además también el pago de salarios y tantas injusticias a personas que necesitan trabajar. El informalismo en México también ha sido un cáncer. Y también la cuestión, así como lo tengo marcado ahí, Romero de Champs dejó un subordinado a cargo del sindicato, lo cual también es verdad, en la figura de alguien llamado Manuel Limón, y que ninguno de los que yo reconozco de los especialistas de Pemex lo acepta, ¿no? En Estados Unidos pide a México más concesiones en el TEMEC. Empresarios y gobierno cerraron filas ayer en torno a la intención del vecino del norte de tener una mayor injerencia en la vida laboral del país. México propone la mediación de Canadá. La administración del presidente Donald Trump, vemos a Grizzly a la derecha, a Pelosi, le continúa, luego está Carlos Salazar y Jesús Seade, ¿no? En la fotografía. La administración del presidente Trump ha puesto en la mesa de negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá demandas extremas en materia laboral que no son aceptables, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Empresarial no especificó las demandas, pero durante las negociaciones, legisladores de Estados Unidos han propuesto que inspectores de su país verifiquen presencialmente las fábricas en México, el cumplimiento de los compromisos laborales establecidos por el TEMEC. Este punto ha sido trazado como una línea roja, tanto por Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como por el propio Consejo Coordinador Empresarial. Este contexto, México solicitó la mediación de Canadá para llegar a un punto de equilibrio entre las demandas de Estados Unidos sobre el ámbito laboral que se establecerá el TEMEC. A la vez, el senador republicano Chuck Grassley señaló que para poder aprobar el tratado este año es necesario que se logre un entendimiento antes de que termine la presente semana. Entre estas otras razones, la oposición mexicana a la propuesta estadounidense está básicamente centrada en impedir una medida extraterritorial. En su diálogo permanente este domingo y lunes, los negociadores mexicanos del TEMEC, encabezados por SEADE, el Consejo Coordinador Empresarial, tuvo conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos presentó recientemente propuestas de enmienda del TEMEC, ¿no? Además, el Consejo Coordinador Empresarial pide al Senado una mesa de diálogo por iniciativa que prohibiría el outsourcing en el país, que esto es un tema que muchos mexicanos nos molesta. Se expandió de una manera realmente lamentable, descuadrada, y esto es lo que implica que llegues y antes de que empieces una capacitación siquiera te hacen firmar tu renuncia, que esto es violar la Constitución y que esto fue implantado por Vicente Fox, ¿no? Bueno. Cualquiera que haya tenido un conflicto laboral sabe que los juicios duran entre 2 o 4 años en resolverse y eso ya no puede seguir así. Por el otro lado,
un órgano autónomo que se encargará de todos los registros sindicales del país, de la conciliación y del depósito de contratos colectivos. ¿Por qué esto es importante? Porque durante muchos años en materia local los gobernadores, el propio gobierno federal controlaba a quién sí le daba un registro sindical, a quién no, y no permitía que los trabajadores se organizaran de forma libre. Entonces, que sea un órgano autónomo el que esté encargado de otorgar estos registros y se cumple con la Ley Federal del Trabajo es fundamental. Y finalmente, temas relativos a la democracia sindical. Por un lado, desde el punto de vista de la actividad interna de los sindicatos, ahora tendrá que ser a través del voto personal, libre, secreto y directo, como se elijan a los dirigentes. Y esto es muy importante porque durante mucho tiempo se hizo a mano alzada y obviamente eso generaba muchísimas presiones y no permitía que la gente decidiera quién quiere que lo represente. El Consejo Coordinador Empresarial calificó la iniciativa contra la subcontratación como una forma de criminalizar las relaciones laborales, por lo que es a todas luces inconstitucional. Mediante un comunicado, el organismo empresarial señaló que el senador del Partido Marrón de Morena, de manera unilateral y sin diálogo previo, la aprobación de la reforma que prohíbe la figura de la subcontratación. Acusó que no ha habido ningún tipo de consulta con los sectores productivos por esta iniciativa, además de que no se ha llevado a cabo una reflexión y evaluación del impacto que la eliminación de esta medida tendría, por lo que exhortaron a los senadores a establecer un parlamento abierto para que los legisladores conozcan el punto de vista del sector empresarial. Lo anterior apuntó el Consejo Coordinador Empresarial para tener una evaluación real sobre las consecuencias que acarrea esta reforma. Mientras el outsourcing se ponga de manera legal y no esté violando los derechos laborales, ni mucho menos la Constitución, todo está mejor. Y de todos estos puntos, nuestro presidente lo abordó de esta manera en la conferencia de hoy. Presidente, esto tiene una parte que ven bien los trabajadores y otra parte que no gusta a los empresarios. En el caso de los trabajadores, lo consideran que es una garantía para que realmente se cumpla lo que está en la ley. Incluso nos han llegado a decir los demócratas, ¿no?, que no es por nosotros, que nos tienen confianza, sino que es un tratado que va a quedar establecido y que no saben qué va a pasar después. Entonces, que quieren puntualizar esto. En el caso de los empresarios, con razón también argumentan de que esto puede ahuyentar la inversión o que tiene el propósito de que no haya la confianza suficiente para la instalación, para el establecimiento de las empresas. Sí existen estos mecanismos de verificación de los compromisos y que esto lo pueden estar haciendo precisamente para que no se instalen las empresas en México, ¿sí?, y ellos puedan retener en Estados Unidos sus empleos. Son visiones. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos acuerdos, la OIT, por ejemplo, participa, ya tenemos acuerdos con ellos en cuanto a que debe de haber democracia, ya está en nuestras leyes, ¿sí?, pero por cuestiones también políticas, electorales, siempre hablamos de que ahora hay una temporada especial en Estados Unidos, pues se están planteando estos asuntos, estos temas. Yo espero que se resuelvan y di también la instrucción
en dos sentidos. Primero, que le tenemos toda la confianza a Jesús Seade, porque él es el que está viendo esto. Es mi representante. Tiene la confianza para firmar. Pero al mismo tiempo, ya que él esté satisfecho, antes de firmar, que pida un tiempo, que se abra un paréntesis para consultar a los senadores mexicanos. Aunque la ratificación se dé después, pero que antes de se consulte para recoger la opinión del Senado. O sea, aún de manera, vamos a decir, informal, que se les dé a conocer, tenemos la facultad del Ejecutivo de firmar, pero estoy pidiéndole a Jesús que antes de firmar haya la consulta a los senadores, porque de todas maneras el Senado tiene que ratificar, porque es un adendum. ¿Sí? Entonces, pues, nosotros queremos firmar y se manda después, pero lo que queremos es que antes de la firma, y no lleva mucho tiempo, no vamos a atrasar, porque le vamos a pedir a los senadores que, a ver si en un día tenemos ya una consulta con ellos. Eso es lo que está ahora debatiéndose. Por eso el manifiesto de la iniciativa privada. Están en su derecho de hacerlo, porque tienen estas preocupaciones. Pues ahí está, amigos, amigas, señoras y señores, toda la explicación de la investigación que un youtuber tiene que hacer para precisamente tratar de traer la explicación más clara sobre las cuestiones, los frenos que no han permitido esta ratificación, que es muy importante, que el ambiente laboral en nuestro país, por supuesto que también en la realidad se tiene que respetar a los trabajadores y que tienen que entrar todas las perspectivas en cuanto a la situación de poder siempre respetar esta situación sin ningún tipo de objeción por los empleadores, por el partido de la preferencia, por sus mañas, por sus formas erráticas de ser. Eso también va a ser muy importante. Y nada más, antes de terminar, aquí se los traigo del Washington Post. Final terms of NAFTA replacement could be finalized next week. Los últimos términos del TMEC precisamente podrían ser finalizados la semana entrante. Así dice el negociador mexicano Jesús Seade, y dice: the possible development follows months of negotiations between House Democrats and the Trump administration. Esto ya después de haber sido revisado después de tantos meses entre los demócratas y la administración de Trump. Esto es lo único que quería traerles, y pues esperemos que este tratado de libre comercio, que va a ser muy importante porque va a soltar muchos seguros o muchas inseguridades también, precisamente esto va a traer mucho más confiabilidad a las finanzas, a las inversiones, porque además hay que reiterarlo, las inversiones en México no se han parado. Han tenido buenas inversiones, los 890,000 millones de pesos que la iniciativa privada va a invertir en tanta infraestructura, eso también hay que recordarlo. Y así, amigos, amigas, nuestra cuarta transformación va analizando y tratando este punto. México siempre ha quedado muy bien en cuanto a esta nueva forma, como debe de ser, de corregimiento a tantas causas que fueron tan mal y turbiamente manejadas por los gobiernos peanistas. Mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por suscribirse, por darle dedito arriba,
por precisamente estar entrando a checar mi página principal 2 a 3 veces al día por cualquier cuestión rara, sobre todo cuando le dan la notificación y luego a todas, ¿no? Y no les estén llegando. Por favor, acompáñenme, apóyenme en ese sentido, también viendo los videos nuevos, y ahí están mis listas de reproducción o playlist con tantas divididas, las dividí en tantas secciones para que ustedes cualquier información que les falte, que ya no recuerden bien, que se les haya pasado de largo, ahí muy bien la van a encontrar. Conozcan mi trabajo e infórmense por el bien de nuestro país, porque nosotros, los informados, sí estamos demostrando una parte patriótica muy importante, porque realmente nos preocupa y nos ocupa nuestro país. Que estén muy bien, esperándolos ver en el siguiente video. Hasta la próxima. What?